semana, el día lunes creo, o el martes. No se vio nada. Sin dato adjunto. ¿Está sin adjunto? Sin adjunto. ¿De verdad? El mensaje está en blanco. ¿En serio? Sí. Extraño. En blanco sí no dice nada. No dice nada. Mira, te lo doy. Sí, no se le creo. Es muy raro. Extraño. O sea, como que puse enviar y no puse nada. Eso, dice un mensaje. ¿Sí? No, sale su nombre, el mío. ¿Cuándo lo envió? El lunes, fue el lunes en la noche, ¿no? 16 del 10, sí. A las 23, pero no hay nada. No hay mensaje, no hay archivo, nada. Bueno, no sé qué habrá pasado porque estoy medio colapsado, pero nunca tanto como para mandar un correo en blanco. Pero bueno, se lo voy a enviar entonces hoy día. De todas formas, voy a tratar de mandarlo ahora, pero acá no tengo internet acá. Bueno, apenas me llegue a la oficina se lo voy a dejar. El tema es que dejé el documento para que desarrollen ustedes la tarea número 1, ¿ya? Y que de alguna manera en la clase pasada ya les había mostrado de qué se iba a tratar en general con respecto a lo que es el lenguaje del puente. Y para esta tarea están divididos en 10 grupos, que es lo que tengo ahí contabilizado, y cada uno de estos grupos está con una información, que es la información vial que está incluida dentro de la carpeta que supuestamente les había enviado, que es esta carpeta. Entonces dice alternativa 1, 2 y 3. Entonces dependiendo del grupo, y el grupo está aquí indicado en la parte final, están de acuerdo al listado de personas que me enviaron el correo, están asociados a un grupo. Los que están en amarillo no han enviado todavía el grupo, así que esos están sin información, ¿ya? Entonces los que no han enviado el grupo no tienen tarea, así de simple, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? Dependiendo del grupo tienen que trabajar con la información vial que aquí está indicada. Por ejemplo, el grupo 3, la alternativa 3. Y la alternativa 3 está relacionada con este archivo acá, y que, si lo miramos rápidamente, es un proyecto vial para diseñar un puente. Entonces, ¿qué viene acá? Viene una planta en donde se muestra el eje del proyecto, ¿ya? Aquí hay que de alguna manera entender también a qué corresponde el proyecto. Por ejemplo, hay un eje que es el que está proyectado, que es el que tiene kilometraje, el que está con un desarrollo, porque aquí al lado aparece otro eje, y que de hecho aparece aquí como si hubiera un puente, pero eso es una estructura o un eje existente, ¿ya? Por tanto, lo que nosotros tenemos que trabajar es por el lado del eje proyectado, que es este de acá. Y aquí en la planta aparece siempre achurado por el lado del proyectista vial, aparece, por ejemplo, no sé, como un achurado que indica que ahí debería ir el puente, ¿ya? Pero eso no quiere decir que el puente sea exactamente eso, que es lo que les comentaba la vez pasada, que en realidad esto lo genera un programa de manera automática y define entradas y salida de puente, pero no tiene en cuenta ningún criterio de diseño, ¿ya? Por lo tanto, eso no corresponde exactamente a lo que ustedes deberían considerar como la longitud total del puente, ni tampoco como el ancho del puente, tomando en cuenta que en esta planta está incluido también el ancho del SAP, el SAC que les comentaba el otro día. Entonces ustedes tienen que despreciar toda esa información y quedarse con lo importante que son las pistas y las bermas, que finalmente son lo que definen la calzada. ¿Qué más viene? Viene perfil longitudinal. El perfil longitudinal es una representación en elevación del eje vial, en donde aquí se muestra la razón. La línea roja es la rasante, las líneas en color magenta son líneas auxiliares en el fondo que le van dando forma a la rasante, que son las tangentes, por ejemplo, de la curva. Y viene también acá un achurado que no tienen que tomar en cuenta. Esto yo lo mantuve tal cual, porque en realidad esto ustedes tienen que pensar como que no existiera. Eso es así, ¿ya? Porque ahí ustedes tienen que trabajar con el cuento. ¿Qué tienen que también tener en consideración? Los proyectos viales, porque esta es parte del proyecto vial, no del proyecto estructural. Los proyectos viales siempre vienen con una escala, vienen los perfiles longitudinales deformados. ¿Qué quiere decir eso? Que en el sentido longitudinal la escala es 1 a 1, y en el sentido vertical, en el Z, están en una escala generalmente multiplicados por 10. Por eso esto se ve deformado. Esto en realidad es mucho más bajo. Esto es plano y más largo, ¿ya? Tienen que ustedes transformarlo. No sé si ustedes manejan alguna herramienta de AutoCAD como para poder hacer eso. No lo entendí, que lo que quiere que hagamos, que escalemos con la planta.
el perfil longitudinal, no el plano. ¿Ya? Estoy hablando del perfil longitudinal. El perfil longitudinal está deformado. ¿Ya? Así vienen los proyectos viales. Ustedes tuvieron camino, ¿no? ¿Sí? ¿Vieron ahí los perfiles longitudinales cuando se muestra el perfil longitudinal del camino? No se muestra escala 1 a 1, sino que se muestra deformada. Entonces, se muestra en una escala vertical mayor, como para que uno pueda ver bien cuáles son los parámetros que conforman esa rasante. Y en el sentido longitudinal está en una escala real. Pero para efectos de la estructura, esa escala no nos sirve, porque si no nos va a quedar un puente deformado. ¿No? El puente tiene que estar en escala 1 a 1. Y la escala está en Sí, está acá. Bueno, de hecho, es relativamente sencillo también determinar la escala si es que no, de hecho aquí no está. Pero cuando no está, tampoco es que no podamos determinarla, ¿ya? Porque somos ingenieros, sabemos, ¿cierto?, proporciones, ¿cierto? Sabemos determinar distancias. Por tanto, ¿qué dice acá? La rasante es 369, ¿cierto? Y dice que el nivel de terreno, el nivel de referencia es 361. Eso quiere decir que entre este punto y ese punto, ¿cuánta distancia debería haber? 8 metros, ¿cierto? 8 metros, punto 305. 8.305, ¿cierto? Si lo mido y me sale acá abajo 83.05. ¿Cuánto es la escala? 1 10 a 10. Nadie. Está amplificado por 10. Así de fácil. ¿Ya? No está indicado en el perfil, pero y si en el sentido longitudinal no dice nada, podemos comprobar. Por ejemplo, aquí dice, esta es la distancia. Distancia, 0, 20, 40. Si este es 20 y 40, acá tiene que haber 20. ¿Ya? Y si hubieran 40, significa que estuviera amplificado por 2 y así. Pero ahí por tanto significa que en el sentido longitudinal la escala es real, 1 a 1. ¿Ya? Si no saben cómo transformar esto a escala 1 a 1, porque por ejemplo acá en el CAD está el comando escala, pero el comando escala lo que hace es escalar todo el dibujo en una misma escala, ¿cierto? Por tanto eso no sirve, porque aquí tenemos una escala longitudinal que es 1 y una escala vertical que es 10, por tanto hay que transformar solamente la vertical. Esto lo que se puede hacer es transformarlo en bloque. ¿Ya? Esto es un comando sencillo, que creo que no va a funcionar, pero ahí está. Es la típico, porque uno pincha acá el punto de base, selecciona los objetos, en este caso voy a seleccionar solamente el dibujo, que es el que me interesa. Lo guardo, lo voy a guardar acá en el escritorio. Vamos a ver, bloque, alternativa 10, y lo guardo. Y ahí lo transformé como bloque, y después lo inserto como bloque dentro del campo. Y al insertarlo, bueno, lo busco, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí. Lo abro. Y aquí pregunta qué escala. Entonces en X, ¿qué escala? 1, ¿cierto? Porque ya está a escala 1, 1. Y en escala, en Y, ¿a qué escala tendría, o qué factor de escala tengo que poner ahí? No, 0,1. 0,1. Porque ya, si lo pongo por 10, lo multiplico por 10 de nuevo y queda más largo hacia arriba, ¿cierto? Por tanto, si ya está amplificado por 10, yo quiero llevarlo a 1, lo divido por 10. 0.1. Y queda, si se fijan, queda plano. Y esto, así es, en realidad, esa es la diferencia que hay entre la rasante y el terreno, que se ve totalmente distinto. Claro, entonces, en este perfil longitudinal, como que los parámetros de la rasante no se aprecian bien, por eso están escalados en este perfil longitudinal vial. Pero la realidad es esta, entonces el encaje del puente tiene que estar hecho en este perfil. ¿Ya? Y solamente aquí escalé el dibujo porque en realidad la parte de abajo, la guitarra, esto se le denomina guitarra, no sé por qué. Esto sigue siendo válido, entonces le doy y ya tengo ahí mi perfil longitudinal para el encaje del puente. ¿Ya? Dentro de la información que ustedes van a recibir en todas las alternativas vienen dos perfiles longitudinales. Dos. Trabajen siempre con el del lado de la izquierda porque ese está más fácil. ¿Ya? Porque esto dentro de un proyecto venían dos alternativas de rasante, entonces había que estudiar cada una, pero ustedes estudian una sola, ¿ya? Que sería la del lado de acá. Profe, ¿y el juego de escalas que ofrece el AutoCAD ahí abajo? Que yo he visto eso, ¿no? ¿Cuál? En la esquina inferior derecha, esa. Si ustedes quieren trabajar con lo que sepan y funciona, No, sí, pero me refiero a que puedo solamente modificar la escala de un puro eje usando solamente. no tengo idea. Yo
aprendí esa herramienta y es la que uso, porque tampoco es mi fuerte el AutoCAD. O sea, me manejo dentro de lo que necesito para poder hacer los diseños. Si ustedes conocen de alguna otra manera para poder hacerlo, háganlo. Lo importante es que sea la escala que le corresponda al perfil. No, ya. Bueno, y con respecto al encaje del puente, ya es lo que vimos el otro día. Antes de esto, lo que estaba diciendo, y que en realidad me di cuenta que no fue así, que supuestamente el lunes le envié el correo con la tarea, y el correo creo que está en blanco, no sabía que había pasado eso. Así que tengo que volver a enviar el documento, y el documento que envié con la tarea es este que está acá, que es lo que estábamos comentando recién, en donde por cada grupo está indicada una información viable. Y además, junto con eso, un nivel de aguas máximo. ¿Ya? Porque el nivel de aguas máxima le va a permitir en el fondo decidir, o sea, definir a dónde está el agua, y con ese dato, y el perfil emplear que ponga, este de acá, por ejemplo, si yo ya tengo aquí mi perfil escala 1 a 1, y yo busco la línea del nivel de agua máxima, voy a empezar a calcular la distancia, lo mismo que hablé el otro día, ¿ya? Con respecto a cómo realizar el encaje en la estructura. Entonces esa es la primera parte de la tarea, y está escrito acá abajo, dice que una vez que ya estemos trabajando en el perfil que corresponde y en la planta que corresponda, la calzada está conformada por el número de pistas indicadas en la planta bien entregada, cada una de 3,5 más verma a cada lado. Para el ancho total del tablero, considerar lo indicado en la lámina 3.1003, 101 del manual de carretera para puentes ubicados en zonas urbanas. Bueno, aquí voy a hacer una salvedad con respecto a ese punto, porque en realidad en esta planta, creo que ya está definida el ancho de los pasillos, ¿ya? O sea, aquí ya está determinado por el proyectista vial, ¿ya? Por eso hay veces que tenemos que nosotros definirlo y otras veces ya está especificado. En este caso, si acoto, por ejemplo, la distancia entre el eje y esto de acá, tiene 3,5, que son los anchos de pista, ¿ya? Si lo acoto hacia el otro lado, también tengo 3,5, y de estos 3,5 hacia afuera tengo 1,5, que es el ancho de la berma que especificó el proyectista vial. Nosotros ahí no decimos nada, o sea, nada en el sentido que el proyectista vial especificó 1,5, y si nosotros alguna vez estudiamos que las bermas eran de 1 metro o de 2 metros, no cuestionamos que sean de 1,5, porque el proyectista vial tiene las razones y los criterios de diseño para definir que es de 1,5. Si él se equivocó, ya él tendrá que después justificarlo. Pero no es que ustedes entren en la tarea, por ejemplo, a discutir o a revisar si es que eso está bien o no, ¿ya? Eso es un dato. 1,5. Y después del 1,5 vienen acá dos líneas y dice 0,36. Ese 0,36 es el ancho disponible para la defensa, ¿ya? Y los puentes tienen defensas de puente, no defensas camineras. De hecho, en el manual de carretera, en el volumen 4, aparecen todos esos elementos, y las defensas de puente son dos tipos. La defensa F alta sin pasamano, que tiene 36 centímetros de base, ¿ya? Por eso tiene estos 36, y la F alta con pasamano, que tiene 36,5, ¿ya? Así de específico el tema. Entonces esta tiene 36 centímetros, por tanto una F alta sin pasamano, y después viene otro espacio acá. Que viene aquí este otro espacio, ya, hasta ahí, 2 metros. Ya, ¿qué pasa? Esos 2 metros ya son el pasillo. Entonces, lo que dice ahí la tarea de tomar en cuenta el capítulo del manual de carretera para puentes urbanos, probablemente ya está definido dentro del proyecto vial ese mismo espacio. O sea, esos 2 metros de pasillo peatonal son los que tenemos que respetar. Porque en el manual de carretera aparece los anchos de los puentes, dice cuáles son los espacios mínimos, y dice que el pasillo debe tener un ancho mínimo de 1,5, a excepción de que el proyectista vial especifique algo distinto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día, por ejemplo, con distintos criterios de diseño en donde se incorporan, además de pasillos, ciclovías y otras cosas, los anchos son mayores. Entonces, esos 2 metros son los que hay que respetar, ¿ya? Y por fuera de los 2 metros, si se fijan, aquí ya viene un espacio que prácticamente está, no sé si está definido por una línea, sí. Ya, ese espacio sí que está de sobra desde el punto de vista del puente, porque por fuera de lo que es el pasillo, lo que viene es una baranda peatonal. La baranda peatonal no tiene más de 10 centímetros. De hecho, todo esto que estoy comentando está en el manual de carretera, por si ustedes lo quieren chequear desde ahí. A ver, voy a te lo pongo. En el volumen 3 también hay secciones tipo,
defensa y baranda y todo lo demás, es en el volumen 4, pero acá en el volumen 3, en el punto 3.1000, que es de puentes y estructuras, dice medida básica, disposición y recomendaciones de diseño. Acá. Esto. Entonces, si se fijan, tenemos esta condición. El tablero, conformado por las dos pistas más las verbas, ¿cierto? Que serían 10 metros. 3,5 más 1,5 son 10 metros. La defensa, que ya está especificada, de 36 centímetros. Y los pasillos de 2 metros a cada lado. Eso para la planta de la alternativa 3, que es la que estoy viendo. ¿Ya? Más el ancho de la baranda peatonal. Esta baranda peatonal es una baranda, no es una defensa. O sea, si ustedes se meten al manual de carretera y van al volumen 4 y empiezan a bucear, claro, se van a encontrar con millones de tipos de defensa y tipos de defensas camineras probablemente. No se confundan porque las otras son metálicas de antiimpacto que tienen otras dimensiones totalmente distintas. Entonces estos son 10 centímetros, ¿ya?, de espacio para esa defensa. De hecho, ni siquiera son 10 centímetros, son 7,5 centímetros, pero para hacerlo fácil, dejemos 10 centímetros. Entonces, con esa información ya pueden definir el ancho total que tiene el planta, en la planta, ¿cierto? Porque es sumar todas estas distancias. Y con el perfil longitudinal deformado a la escala 1:1, con el nivel de aguas máxima, ya pueden empezar a determinar los espacios disponibles para poder encajar la viga, ¿ya? Ahora, ¿qué viga vamos a encajar? El diseño dice que, la tarea que ustedes no recibieron, pero que yo sí escribí, dice que la viga que tenemos que usar es de hormigón pretensado, ¿ya? Y para el diseño de la viga de hormigón pretensado, debemos considerar una relación entre la longitud de cálculo de la viga y la altura de la viga, que es el canto de la viga, ¿ya? Y esa relación es L partido por altura de viga igual a 18, aproximadamente. Ahí dice igual a 18, pero es aproximadamente en el sentido que no es que debamos diseñar exactamente que la viga debe ser L partido por 18 y que el número que salga debe ser eso. Es 17, algo, 18, algo, en ese rango, ¿ya? Ahí nos movemos. Entonces, ¿qué significa esto? Que es algo que les comentaba la clase pasada, que en base a la información vial, al nivel de aguas máxima y al espacio disponible, vamos a poder determinar cuál es el canto máximo de viga que vamos a poder colgar. Puede ser máximo una viga de 1,8, máximo una viga de 1,6, ¿cierto? Y para poder saber qué viga vamos a utilizar, dentro del documento de tarea que no les envié, está este archivo que se llama vigas tipo. Y aquí aparece un catálogo de vigas pretensadas, que es más o menos un catálogo de vigas comerciales, ¿ya? O sea, no es exactamente igual a todas las vigas que existen en el mercado, pero está dentro de una de las empresas que más se utiliza, ¿ya? Entonces, aquí aparece una serie de vigas pretensadas con la geometría que ustedes tienen que respetar para el diseño. Entonces, aparece la viga N80, la N100 y así, ¿cierto? Entonces, si se fijan, no existe vigas cada 1 centímetro, cada 5 centímetros, sino que se va saltando 80, 100, 120, 140, aquí aparece acá al lado, después 156, 168, 181, 201, 225 y 250, que es la más grande, que ya es cuando vamos a tramos muy largos y hay espacio en realidad. Ya es poco probable que ustedes puedan ocupar esta de 250. Entonces, del análisis que van a hacer de determinar cuál es la altura máxima posible que podamos colocar de vigas, tenemos que escoger una. Por ejemplo, yo el otro día ya hice más o menos el análisis, así que ahora voy a decir, si el espacio disponible para colocar la viga en el punto más desfavorable para cumplir con la revancha mínima de 1 metro fuera, por ejemplo, 165 centímetros, o sea, lo que me queda para poner la viga son 165 centímetros. Tengo que escoger en el fondo acá, ¿cierto? Pero ¿cuál escojo? ¿La 168 o la 156? 156, ¿cierto? Porque no puedo colocar la de 168 porque si no, no voy a cumplir con la revancha. Entonces me quedo con la de 156. Esa es la viga más grande que yo voy a poder colocar en el puente. Pero no significa que esa sea la viga que debo colocar, porque ahí viene ahora el análisis con respecto al número de tramos que vamos a subdividir el puente. Entonces, con esta viga de 156 y la relación de L partido por H, que es igual a 18, puedo estimar aproximadamente hasta dónde puedo llegar a utilizar esta viga, hasta qué longitud puedo usar la viga, ¿ya? Entonces, sí, súper fácil, 156
156 por 18 me da 28,08. O sea, llego a una longitud aproximada de viga, longitud de viga en el tramo de 28 metros. Eso significa que si me quedo con la viga de 156, vamos a desconectar. Si me quedo con la viga de 156, podría utilizarla aproximadamente hasta 28 metros, 29 metros. O sea, si me paso de 28 a 29 no pasa nada, pero andaría más o menos en ese rango. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Bueno, en función de mi perfil longitudinal y el nivel de aguas máxima, toda esa información. Por ejemplo, voy a suponer que el nivel de aguas máxima, lo voy a inventar para poder hacer el ejercicio, voy a suponer que el nivel de aguas máxima está por aquí. Voy a considerar que este nivel de aguas máximas está más o menos ahí. ¿Ya? En la tarea dice que para poder determinar la longitud total del puente vamos a considerar el punto donde el agua en el fondo intersecta con el terreno, y a partir de ahí hay una cierta longitud hacia atrás. Está ahí especificada la tarea, creo que son 2 metros. Por tanto, eso me define la longitud total del puente. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso 70 metros, ya, para hacerlo fácil. 70 metros. Entonces tengo que definir ahora en cuántos tramos voy a dividir el puente. Dejar el puente en un tramo ya es imposible, en 70 metros. ¿Por qué? Porque una viga pretensada a la máxima longitud que llega, que es la viga de 2,5 metros, es de 45 metros, 46 metros más o menos, ¿ya? Por tanto, no puedo ir a un tramo. Si voy a 2 tramos, me quedaría con 2 tramos de 35, ¿cierto? Pero estoy diciendo que el espacio máximo que tengo para poner la viga me permite una viga de 1,56 y esa viga llega hasta 28, 29 metros. Por tanto, en estricto rigor, si yo coloco 2 tramos de 35, necesito una viga más grande, pero no cabe. Por tanto, no puedo ir a 2 tramos, tengo que ir necesariamente a 3 tramos, ¿cierto? Y si vamos a 3 tramos, esos 3 tramos quedarían igual a 70 dividido en 3, rápido, 23,3 periódico, ¿cierto? Hasta el infinito, ¿ya? 23,3. Por tanto, 23,3 es la nueva longitud del tramo, y ahora con esa longitud voy a decir, entonces voy a colocar una viga de 23,33 dividido en 18 es de 1,29, 1,30, ¿ya? Eso quiere decir que en realidad si coloco la viga de 1,56 la voy a estar desaprovechando porque voy a estar colocando una viga muy grande para un tramo muy pequeño, más corto, ¿entiendes? Entonces, en estricto rigor podría quedarme con la viga, por ejemplo, si me dio 1,40, me dio 1,3, ahí está, entre la viga de 1,4 y la de 1,20, la de 1,4 en realidad. Con la de 1,4 estoy seguro que ya me va a funcionar bien para esos 23 metros, porque la de 1,20 por 18 llega hasta como, bueno, 21,6, estaría por ahí más o menos cerca. ¿Sí? Dígame. Si no me queda claro cómo ven en el plano, ese 1,20, 1,4, ¿Dónde aparece la medida? Sí, Que no sé si se alcanza a apreciar bien, voy a cambiar el color en realidad, que aquí en la pantalla lo veo de una manera, ustedes si no lo ven bien me dicen para... Aprovechando una cosa. Sí. A lo mejor lo dijo y yo justo no estaba, pero esto hay que modelarlo en SAP, en ETAPS. Todavía no llegó ahí. Bueno, pero el ETAPS no. De hecho, lo que dije al principio del curso que el puente se usa en SAP. ¿Ya? De hecho, el ETAPS es para edificios. Entonces no aplica el ETAPS. ¿Se ve mejor ahora, no? Ahora sí, me lo has dicho antes que no se veía, que de aquí en la pantalla es distinto. Bueno, ahí abajo está la medida. Ahí. Bueno, y aquí también, está acotada. ¿Ya? Entonces ustedes cuando ya vayan viendo el dato se van a dar cuenta dónde está la altura de la viga. ¿Ya? ¿Sí? Y lo otro es que en un momento cuando mostró cómo escalar, ¿Sí? como que apretó las teclas y salió una pantallita. ¿Sí? ¿Qué apretó para que se viera esa? No me acuerdo, ya se me fue ya. No, es la W, pum, enter. Y eso abre el menú de bloques. Ya, bloques se abre con W.
lo único que aprendí de AutoCAD. Profe, ¿Sí? cuando obtuvo el largo, sabían que era un valor como con decimal, que está aproximado a 70. Sí, En el trabajo nosotros podemos hacer sí, eso. sí, totalmente. Ya no trabajen, no, nunca se acostumbren en proyectos, en cálculo, en ser tan precisos con hasta el último milímetro. Eso no es práctico. ¿Ya? Hay veces que cuando ya no nos queda más remedio porque el espacio es el que es y no podemos ocupar nada más, claro, ahí tenemos que ajustarnos. Pero para este efecto, no, lo que conviene es que definamos, por ejemplo, esa longitud. Y además que tampoco tenemos que ser tan teóricos, tenemos que siempre ser realistas, en el sentido que, por ejemplo, estamos trabajando con este perfil longitudinal, ¿ya? Y vamos a suponer que el terreno que me pasó, que calculó el topógrafo, está pero perfecto, ¿cierto? Claro, pero ese terreno es en el perfil longitudinal justo pasando por el eje de la estructura. Y hay que entender que el terreno es variable, ¿cierto? O sea que hay diferencias entre los bordes, entonces el que yo defino aquí que son 70 metros porque quiero quedar alejado de aquí del agua es una estimación, porque en realidad como el terreno va variando, el nivel de agua máxima también es teórico, si yo me corro un poquito más atrás, un poquito más adelante, no hay muchas diferencias, ¿ya? Entonces por eso no conviene quedarse con este número. De hecho este 69,4 ni siquiera es 69,4, debe ser 69,401, un montón de números que hay de ahí atrás porque esto está aproximado ahí a un decimal, ¿no? Entonces ustedes trabajen con números enteros para que sea más fácil, ¿ya? Cuando el 70 lo partió en 3, lo partió en 3 por los tramos que se ven ahí. No. ¿Cuál tramo esto de acá? No, esto no, olvídese, esto son líneas auxiliares del terreno. No, lo dividí en 3 porque era la forma de poder aprovechar el espacio, de poder colocar la viga, porque si lo divido en 2, ¿cuánto quedan las longitudes de los tramos? 35. No, 35 cerrados, 70, estamos hablando de 70, no de 69,4, ¿ya? Si fuera 69,4 serían 39,7, ¿ya? O sea, perdón, 34,7. 35, ¿cierto? 35 dividido en 18, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 35 dividido en 18? 1.94. ¿Cuánto? 1.94. Ya. 35 dividido en 18. ¿Por qué dije 35 dividido en 18? Ah, sí, 35 dividido en 18. 35 dividido en 18. Claro. Si fuera 35 el tramo, significa que tendría que colocar una viga de aproximadamente 1,9 metros para que funcione en ese tramo de 35 metros. ¿Y cuánto espacio dije yo que tenía disponible? Como 1,65 m, que fue el invento que hice, ¿cierto? Entonces no puedo colocarla. Y tengo que, obligadamente, debo ir a una subdivisión mayor de tramo para lograr reducir la longitud y colocar una viga más pequeña, ¿ya? Por ejemplo, hay veces que uno ve los puentes y ve puentes que tienen tramos así, pero, no sé, cada 15 metros, por ejemplo. Y uno dice, oye, pero ¿por qué no se tiraron con tramos de 30, 35, 40 metros? Claro, y por ejemplo uno lo ve cuando el río está seco. Y dice, oye, pero lo tiene, pero cepas una al lado de la otra. Porque en la realidad eso no está diseñado para cuando el puente esté seco. Está diseñado cuando el río, está con el nivel de aguas máximo y por ejemplo puede que el nivel de aguas máximo esté aquí y no queda espacio para poner una viga más de mayor canto y por tanto nos vemos obligados a reducir la longitud de los tramos, ¿ya? Esa es la razón. Ya voy a seguir avanzando para que no nos quedemos pegados con eso. ¿Y aquí más sigue? Viene el dato de las vigas, ¿cierto? Los materiales que están allí y lo que tienen que entregar, que es lo que ya hemos conversado. El encaje, ¿cierto? Determinar la longitud total del puente, ahí está el criterio para calcular la ubicación de los estribos, determinar el número de tramos, lo mismo que estamos hablando ahora, y la longitud de cada tramo, buscar optimizar el diseño. Optimizar el diseño significa que si ustedes calcularon primero una viga que era más grande y redujeron la longitud de los tramos, tienen que volver a determinar cuál es la viga que deben colocar, ¿ya? Porque si no están desaprovechando la viga. Estimar el canto de las vigas, que es lo mismo que dice acá, y la separación, ¿ya? Y la separación, claro, la separación en el sentido transversal ya depende un poco del cálculo, que cosas que ustedes todavía no han hecho, pero para que tengan un criterio, en general las vigas, estas vigas pretensadas, tienen una separación entre eje y eje del orden de 3 a 3,5 metros. O sea, si queremos que esa viga con ese canto funcione bien, deberían estar separadas más o menos 3 metros. Si ustedes ponen en el puente que están las vigas separadas cada 2 metros, claro, la viga va a funcionar, pero no es óptimo, ¿cierto? Y eso está mal, desde ese punto de vista, ¿ya? Por tanto,
tenemos que determinar cuántas vigas vamos a colocar en el sentido transversal, que es relativamente sencillo, porque dijimos que el puente tenía 10 metros de calzada, más 2 defensas de 0,36, más 2 pasillos de 2 metros, más 2 barandas peatonales de 0,1, eso me da un ancho total de 14,92 metros, ¿ya? En ese caso. Y acá dice que debo dejar una distancia entre el eje de la viga y el voladizo de la losa de 1,2 metros aproximadamente, de 1 a 1,2 metros. ¿Sí? Esto es así. Esta es la losa. Voy a tener aquí la baranda peatonal. Ahí la defensa. La otra baranda, ¿cierto? Y esto tiene 14,92. Y ahí dice que esta viga, la viga exterior, tiene que estar acá entre 100 a 120. ¿Ya? Ahí usted decida a cuánto quiere colocar. Y la de acá también. ¿Ya? Como el puente es simétrico, lo lógico es que la distribución de las vigas sea simétrica. ¿Ya? No que una viga esté aquí en el borde y que la otra de acá tenga 1 metro, sino que sea esto simétrico. Entonces, esto va a estar de 100 a 120. Y después tenemos que acá determinar cuántas vigas vamos a colocar acá al medio. ¿Ya? Déjame para cerrar ese tema. Entonces voy a hacerlo con una distancia de 1.2. 1.2 por 2 me quedan 12.52 y lo voy a dividir en espacios. ¿Ya? Voy a suponer que voy a colocar, si coloco 4 vigas, significa que lo divido en 3 espacios y me queda una separación de 4.17. ¿Ya? Ese 4.17 suena mucho. ¿Ya? O sea, como que va a ser difícil que después la viga podamos encajarla a nivel de cantidad de cables, porque es una viga pretensada, y la viga pretensada tiene una capacidad y después ya no va a tomar. Entonces, si lo divido en 3 partes, me da una distancia de 4.17, probablemente no me sirva, porque es mucho, así que lo voy a dividir en 4 partes, me queda 3.13, maravilloso, puntos de 3 y 3,5. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que en este puente voy a colocar 5 vigas. ¿Ya? Una por aquí y la otra aquí. Y la distancia entre todas estas vigas, dejando esto de acá con 120, es 313. ¿Ya? Y ahí con eso me va a dar el 14.92. ¿Ya? Dígame. Así como en el largo del puente dijo que 69,4 era 70, aquí no podemos hacer 15, ¿no? No, acá no conviene hacer eso. No, aquí sí que no conviene porque estos espacios sí están definidos por elementos que están determinados ya en la norma. ¿Ya? Entonces, si lo hiciéramos, por ejemplo, ya lo hacemos. ¿Ya? Por ejemplo, lo dejamos en 15. Este de acá, los 10 son 10. No los podemos aumentar a 10,04, por ejemplo, o 10,08 para aprovechar los 8 que estamos regalando, ¿cierto? Esos de acá son 10, no podemos tocarlo. La defensa tiene lo que tiene, 36, no la podemos cambiar. El pasillo es de 2 metros. Y si el vial me dice que es de 2 metros y yo después le dibujo acá que es de 2,04, me dice, oye, pero aquí me complicáis las cosas si es de 2 metros. ¿Ya? Esta defensa tiene 10 centímetros. Entonces, si yo lo llevo a 15, esos 8 centímetros extra, el único lugar donde me van a servir sería ahí afuera, detrás de los elementos que estoy diseñando. ¿Me sigue? ¿Sí? Y el propietario del puente me dice, oye, ¿y ese pedacito de ahí de qué sirve? Me decía que me gustaba más el 15 que el 1492. No, eso no. ¿Ya? En cambio, en el sentido longitudinal existen más incertidumbres con respecto a dónde ubicar exactamente el estribo, por lo que decía recién, porque el terreno es variable, entonces no hay un dato exacto para poder definirlo. ¿Ya? En el sentido transversal no. Ya, entonces ahí está la sección transversal con las vigas que se necesitan. Después dice, aplicar el método simplificado del coeficiente de distribución transversal a flexión, lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ya ustedes tendrían en su diseño el número de vigas, el tipo de la viga, ¿cierto? La separación, y por tanto habría que empezar a aplicar las expresiones para calcular el coeficiente de distribución. Fácil. Después dice, en base al resultado anterior, calcular el momento efector. Lo mismo, súper fácil. Después dice, mediante el método simplificado, calcular el cortante. Más fácil todavía. Con el resultado anterior, determinar el corte máximo para el camión, aplicando el cortante de camión. Y realizar un modelo tridimensional del tablero para determinar el momento y cortante máximo para distintas posiciones de carga de camión.
eso es nuevo, es distinto. ¿Ya? Entonces van a tener los resultados a partir del método simplificado, o sea, van a obtener esos resultados con el método simplificado y además tienen que obtener los mismos resultados, pero no aplicando estas ecuaciones, sino que calculándolos ustedes, por decirlo así. Calculándolos ustedes, no a mano, sino que calculándolos ustedes a partir de una modelación del tablero, para que puedan contrastar en el fondo esos dos resultados, que deberán llegar a resultados similares, y para que también entiendan que el camino para poder obtener ese número, si bien el método simplificado del ASCO es bastante útil, no es el único, ¿ya? Sino que lo podemos calcular aplicando o usando acá una herramienta como el SAP, y que en el fondo toda esta distribución de la carga de camión está en función de la rigidez de la viga, de la posición del camión, respetando las distancias o los criterios que aparecen en el ASHTO con respecto a las posiciones de los camiones, que el camión no puede estar a menos de 60 centímetros con respecto al borde de la pista de diseño. Todo eso sí debe estar incluido dentro del modelo, porque el modelo en el fondo lo que hace es representar posiciones de carga, pero no hace automáticamente, no coloca automáticamente la posición del camión, ¿ya? Sino que tenemos que nosotros pensar. Y si nosotros, por ejemplo, colocamos dentro de este tablero que tiene 10 metros y colocamos que dos camiones están pegados acá, uno al lado del otro, a una distancia, por ejemplo, de menos de 120 centímetros, que es el mínimo que pueden estar dos camiones, claro, vamos a obtener un resultado de momento en las vigas y va a ser probablemente mayor que el del coeficiente de distribución, pero porque lo estamos aplicando mal. Entonces, al hacerlo en el SAP, hay que hacerlo respetando los criterios que están en el pilar. ¿Qué tanto manejan ustedes SAP? Bajo, ¿Bajo? por no decir nada. Terminó. ¿Sí? ¿Del 1 al 7? Un 0. Un 0. Menos 1. Menos 1 como 0. Pero no han tenido nunca yo sé que el SAP en sí no es, por ejemplo, una clase, pero en tarea o en trabajo nunca han... Sí, lo han utilizado. ¿Sí? Pero solo pase como pilar y... Ah, no, sí, puente nunca fue. No, yo sé que no, si para algo ustedes está yendo de puente. Si ya me dijeran que ya hicieron puente, entonces me voy para la casa. Ya, pero sí manejan las herramientas básicas, ¿no? ¿Cierto? No. Conocen lo que es el frame, conocen lo que es el shell, ¿cierto? Sí. Que es el load case, el load combination. ¿Sí? Ya, eso sí, cool. Ya. Ya, con eso me va. ¿Tú? Al momento de configurar las vigas, por ejemplo, cuando son pretensadas, ¿hay que hacer alguna diferencia en el SAP o yo digo cualquier geometría chamo? No, chao, así. Muy simple, chao. No, porque no vamos a calcular con el SAP hasta aquí la viga prepensada como tal. No lo vamos a calcular el prepensado, sino que lo que vamos a hacer es calcular un momento que produce una carga móvil. Entonces, como momento que produce una carga móvil, lo que necesitamos conocer es la rigidez que tiene la viga. Y esa rigidez da lo mismo si es prepensada o de hormigón armado o de acero. Ya, entonces, voy a hacer un ejemplo relativamente sencillo de cómo aplicar el SAP para que puedan ustedes obtener ese resultado. Y lo primero es que ya voy a empezar acá.